l'honneur d'ouvrir la séance. Ben observa justamente en su ensayo sobre problemas del lirismo, 1951, que todos los poetas modernos, desde Poe a Mallarmé y hasta Valéry y Pound, parecen tener por el proceso de la creación el mismo interés que tienen por la obra misma. Una preocupación análoga se observa en uno de los maestros de la nueva poesía norteamericana, William Carlos Williams, cuyo patrón es quizás, con The Age of Anxiety de Auden, la más lograda tentativa de poema largo en la poesía contemporánea. The writing is nothing, the being in a position to write is 9/10 the difficulty. Es interesante observar que la cosificación del proceso creativo nace precisamente del rechazo de la cosificación implícita en toda obra de arte. La cosificación supone también la tecnología que nos interrumpe la lectura. Creo que vamos a olvidar a la tecnología y partir para las viejas palabras del siglo XIX. Olvidar, si no va a ser imposible. Voy a partir de la tesis de que el así llamado poema largo traduce una escritura rapsódica que no es sino una ardua empresa de desubjetivación. Roger Caillois, en su lectura de St. John First, decía que el gran problema del siglo XX, no solo para los poetas, sino también para los historiadores del arte, como André Malraux, consistía en decidir qué hacer con la cornucopia de la globalización. Veamos si pasa o no pasa. Bueno, olvidemos. Pero el poema enciclopédico, que es como un sueño, y no olvidemos que para la psicología del siglo XIX el sueño era una rapsodia de imágenes, no llega a endosar la distribución del capital simbólico, que reafirma prácticas culturales subalternas o teorías metropolitanas postcoloniales, aunque algunos de esos poemas se hayan escrito de hecho en esa encrucijada. Una escritura híbrida como la rapsódica debe, sin embargo, mantener dos ritmos: abdicar de aspiraciones conclusivas en su momento crítico, pero debe también profundizar sus vínculos con la historia, su elemento paranoico, sobre todo si pretende desvencijarse de ella y devenir el lenguaje post-histórico. Desde ese punto de vista, su diferencia específica en cuanto a poema es un límite muy tenue, una razón última que es asimismo un enigma. Estamos en verdad ante una razón penúltima, una ficción, un volumen de lenguaje que nombra al sujeto en su lugar, aunque no lo signifique por completo. Recordemos la vieja definición de Jacques Lacan. Ese nombre, il désigne le sujet d'énonciation, mais il ne le signifie pas. Como sabemos desde Vladimir Yankelevich, el principio rapsódico de composición se opone al principio sinfónico, en la misma proporción en que el drama romántico mina el universo racional de la tragedia clásica. Rompe el espacio homogéneo de la retórica aristotélica, de la geometría euclidiana, de la física de Newton, y contra el homo sinfonicus, legislador de la concertante forma sonata y calígrafo de conservatorio, se insurge entonces el escritor rapsódico, de tal suerte que su escritura ya no se sitúa ni temporal ni espacialmente en lo propio o específico, sino que se piensa a sí misma como rescate de otras tradiciones ajenas al propio espacio y anteriores al propio tiempo. Es decir, es una traducción.
Pero sería un error ver a la Rapsodia solo como la afirmación pintoresca de lo popular nacionalista. La Rapsodia es además la liberación de fuerzas libertarias, fuerzas dionisíacas, contenidas por las reglas idealistas de lo bello. Una obra de imaginación como la fantasía, el capricho, el preludio, la balada, el impromptu y aún el scherzo no son sino variaciones de ese esfuerzo antiacadémico diseminado desde el siglo XIX y al romper con la forma sonata abandona el tema y las mismas sonatas devienen entonces rapsodias, auténticos cuadros de una exposición. Saúl Jurkiewicz ya señaló oportunamente que no hay en la literatura latinoamericana del siglo XX ninguna prosa experimental del porte de Macunaíma. Podríamos ir más allá y decir que quizás la mejor poética de Mario de Andrade se encuentre precisamente allí donde, como quería Paul Valéry, la producción de una œuvre d'art es vista como una œuvre d'art elle-même. Y a título ilustrativo, recordemos que en el capítulo 4 de Macunaíma se oye una versión del origen del mundo a partir de la voz de una cascada, una linfa, amenazada por Boyuna Luna, un ser bifronte, esa amenaza del lobizón de la que habla un crítico como Silviano Santiago, ese ser bifronte que obedece tanto a lo alto como a lo bajo, porque a veces ese ser es una serpiente negra y otras veces es la misma luna. Está insertada entonces en la Rapsodia de Mario de Andrade esta especie de poema en prosa contado por la serpiente aspirando a la luna que nos narra el origen, justamente en el borde, en las cataratas del Iguazú, lo que separan la América portuguesa de la América hispánica. Como vemos entonces, la prosa experimental brasileña obedece a ese mismo movimiento rapsódico de elípticas fórmulas sonoras, pero abstractas, que generan polifonía. Cuando Mario de Andrade publica Macunaíma en el año 1928, Andrade sabe no estar escribiendo una novela, un romance, aunque va a dudar en la categorización. Hesita entre fantasía, antología del folclore nacional, libro, con todas las resonancias malarmacas que quieran ponerle, hasta llegar a la formulación que más lo satisface, scherzo. Aunque después se arrepiente y en la segunda edición, en el 37, la rebautiza Rapsodia. Como explica Yankelevich, la Rapsodia sigue un orden acumulativo y torrencial que se simula, que se aparenta, digamos, menos al logo rectilíneo y oratorio de razonamiento que a la mística ebriedad del cántico de los cánticos. Ahora bien, si Naipí, quien dice ese texto, que es una representación alegórica caingang, ¿no?, de la tradición indígena caingang, de la catarata del Iguazú, ese límite entre las dos alteridades, si Naipí es la propia escritura rapsódica que en su construcción obedece a un orden acumulativo y a menudo torrencial, mucho menos filiado a la lógica rectilínea de la razón, incluso la razón del Estado, que al estado de transporte de un cántico de los cánticos, esa noche oscura de la sensibilidad oriental en que Occidente sublimó su acercamiento místico al poder, 20 años después de Macunaíma, o sea, en enero del 44, otro gran creador del modernismo brasileño, Oswald de Andrade, publicaría una plaquette ilustrada por Lazar Segal, Cântico dos Cânticos para flauta y violón, en que con la excusa de sus bodas finales, cerrando así un ciclo donjuanesco de juventud, Oswald marca también una fuerte inflexión poética pautada por sus búsquedas de lo místico y lo sagrado, que no anulan, sin embargo, su vieja militancia marxista.
Constaté recientemente que en el Museo de Arte Moderna de París finalmente se han enterado que existe un modernismo brasileño, obviamente no en el plató curatorial principal, pero sí en uno de las pasarelas secundarias aparece el viaje de Blaise Cendrars, el autor de la prosa del Transiberiano, que justamente en contacto con Osvaldo de Andrade generan todo un movimiento conocido como la antropofagia y están allí para ilustrar ese contacto fecundo, tanto un óleo de Tarsila do Amaral, en ese momento la esposa de Osvaldo, como un cuadro de Vicente do Rego Monteiro, pintor del nordeste brasileño que se instala en Brasil y hace una suerte de equilibrio entre la imaginación marajoara, la imaginación amazónica de donde él proviene, con la construcción art déco que dominaba la escena parisina en ese momento. Cântico dos Cânticos para flauta y violón es ilustrado, sin embargo, por Lazar Segal, un pintor que emigra de Europa hacia San Pablo a principios de la década del 10. Osvaldo presenta en ese poema una clara resignificación, digamos, de los postulados de la antropofagia. Diríamos que en ese momento Osvaldo de Andrade está en un tránsito, en una retraducción de la antropofagia a la clave heideggeriana. 2 años más tarde saldría el último libro de Osvaldo de Andrade, O Escaravelho de Ouro, el escarabajo de oro, dedicado a su hija, Antonieta Marilia, que cifra en la figura totémica del escarabajo, ese animal con su denso hermetismo que nos remonta a los misterios egipcios, una respuesta a los enigmas del tiempo presente que se encuentran, sin embargo, en una cierta atemporalidad. O sea, Osvaldo está escribiendo esto en el inmediato posguerra. Osvaldo comprende allí que a lo actual se lo capta cabalmente cuando se lo percibe en su totalidad desde la perspectiva de lo pretérito y con la distancia del anacronismo, cada uno viviendo su fe, pero sin verse obligado a proclamarla a los 4 vientos. Algo más tarde, en 1972, el escritor argentino Héctor Álvarez Murena, en la figura de un editor y escoliasta, divulga un peculiar poema largo, Un bárbaro entre la belleza, conjunto de piezas heterogéneas intercaladas con comentarios críticos propios y apuntes biográficos de su autor, un desconocido, Flavio Gómez, presentados simplemente con sus iniciales, F.G. Esos textos Murena los habría recibido póstumamente y configuran un ejemplo extremadamente elocuente, casi agónico, de escritura rapsódica. En una de las piezas, tras cuestionarse Flavio Gómez ¿qué es este mundo que el hombre conoce? ¿Cómo es posible que el hombre, tal como es, pueda conocer? Ante el animal sin tiempo que lo contempla, F.G. escribe: y a mis pies el alurnus bipuntatus, armadura solar fundida con oro, con sangre, y en los cénitros 2 círculos negros señalando su casta hipnótica, ascendía la empinada ladera del cráter, empujaba el universo de su esfera. Milenios de acero en aquellas patas temblaban bajo el peso, silenciosamente gemían hasta que por el planeta eran vencidas. Yo lo vi 7 veces volver a lo hondo, ascender lentamente, desplomarse 7 veces lo vi, pero al cabo su agonía venció y rodó la esfera por la tierra plana. Alurnus bipuntatus. Aquel que tiene fe no cree en nada. En el comentario intercalado, Murena, el otro yo de F.G.,
define el poema como la rapsodia de la rapsodia. Este es el poema del que más versiones encontré en el paquete de papel madera. Y a partir de esa constatación, el simulado filólogo lanza hipótesis sobre la biografía de su heterónimo. Tardó años en llegar a la expresión para él satisfactoria. Me lo mostró en vida. Había visto realmente el escarabajo en el Brasil. Por motivos complejos, los colores del insecto, ecos que provocó en su particular estado de ánimo, lo fascinó, quiso retratarlo. Solo tenía la última frase, que permanece con variantes en esta versión. Casi ignoraba hacia qué tendía la figura del poema, uno de los más autónomos que se le hubiesen presentado. Aproximadamente una imagen del mundo animal que se trascendía a sí misma para catalizar con su emanación algo del mundo humano. Empezó atacando en forma directa la pintura del insecto. El camino no tardó en revelársele como imposible. El resultado era opaco, una invisible mutilación, mudo. Sin embargo, F.G. buscaba solo la metáfora que debía brotar de la asociación súbita, por la detención que marca el blanco entre la última frase y la descripción más realista, más despojada posible del insecto. Pasó el tiempo antes que descubriera que así como quería valerse del escarabajo para iluminar una zona humana, necesitaba, a fin de representar con fidelidad al escarabajo, lo observado, incluir en el cuadro de modo inevitable al observador, al hombre. Lección: el estilo debe ser siempre indirecto. Lo uno no se da por sí, sino por lo otro. El cuaderno de tapas negras. O sea que Murena intercala un comentario en prosa, como una recrudescente, que indica un acto de vuelco y reversión, ya que la prosa es una asimilación, cuando no una rectificación del versus. Eso que avanza recto y que en latín llamaríamos prorsus, neutraliza la contorsión barroca, la espiral cifrada del poema. Pero al ser la inversión del habla revesada de la poesía hermética, la prosa termina siendo el principio mismo del verso, el centro de lo poético. A partir de esa lección, Murena concluye que el poeta no puede sino presentarse en estado de perplejidad. Interroga los fenómenos naturales como augurios respecto a él, pero de ese modo la vacilación se torna más intensa, cae en el temor a los extravíos de la subjetividad, de la fantasía mala. No por azar aparece enseguida una cita angustiosa que preludia al desarrollo de la crítica de la razón pura de Kant, un tratado fundamental de la gnosiología. Para mí ver, dice Murena comentando F.G., esto puede leerse en dos sentidos: en lo que hace a la capacidad cognoscitiva del hombre en general, que en el poema acentúa la bruma en que se desarrolla la vida humana, y en lo que hace a la dificultad, la duda, que perturban al autor en su intento de pintar con fidelidad al escarabajo, o sea, a los riesgos y flaquezas de su propia capacidad poética. Murena había traducido 5 años antes de escribir este libro algunos ensayos de Walter Benjamin, su primer traductor al castellano, y en ellos comprendió que el ser espiritual se comunica en y no a través de la lengua. Por lo tanto, la lengua se comunica a sí misma en lo inconmensurable, en lo específico de la inmensidad del lenguaje. Dice Benjamin, traducido por Murena: ¿comunica el hombre su ser espiritual mediante los nombres que da las cosas, o más bien en tales nombres? En la paradoja de esta pregunta está ya su respuesta. Quien considera que el hombre comunica su ser espiritual a través de los nombres no puede sostener que es su ser espiritual lo que comunica, porque ello no acontece a través de los nombres de cosas, a través de las palabras con las que las cosas son designadas. Solo puede sostener que el hombre comunica un objeto a otros hombres porque ello ocurre mediante la palabra con la cual designa una cosa. Esta concepción es la concepción burguesa de la lengua, cuya vacua inconsistencia resultará enseguida más clara. Tal teoría dice que el medio de la comunicación es la palabra, que su objeto
es la cosa y que su destinatario es su nombre, mientras que la otra teoría no distingue ningún medio, ningún objeto, ningún destinatario de la comunicación. Dice, en el nombre, el ser espiritual del hombre se comunica con Dios. El escolio de Murena, comentando al poeta F.G., es apenas una variación de Benjamin, en que ni siquiera falta la alusión al aura del nombre. Y a continuación Murena se detiene en la segunda estrofa del poema de F.G., cuyo ámbito es por completo distinto, y dice en el escolio Murena: no hay aquí vacilación, bruma, parálisis, hay obstáculo, elemento adverso, pero contra él se lucha con denuedo, sin detención. Se trata en principio de un animal al que no le fue ofrecido el ambiguo don del intelecto, que no se vio exento de la tentación de elevarse, desencadenarse del orden de lo creado. Fuera del tiempo, le es dado vivir sin desperdicio cada uno de sus instantes de presente. Cumple, hace arder su vida en el preciso fuego indicado. Así puede vérselo también como el afán de inmortalidad que a través del propio sacrificio opera una regeneración con la que alcanza su meta. Hay júbilo en la exclamación que saluda el triunfo. El pequeño alurnus bipuntatus en un agujero del suelo es testimonio ante el universo de que la puerta buena puede ser abierta. En ese clima de redención mesiánica, hibridada con agnosticismo, donde amén del eco de Opal de Andrade, retomando la figura del escarabajo, sentimos también la presencia no solo de Walter Benjamin, sino de Georges Bataille. Esa pieza, descripción de un escarabajo visto en Brasil, tal su título, es una pieza que se correlaciona con otras que Murena copia antes de esa y a continuación, tituladas Impromptu, o una que particularmente hubiese querido exhibir, van a contentarse con mi lectura, La agonía de Xuan Tzu. La leo. Libros leídos casi siempre son hasta la mitad, menos cada año, ceremonias suprimidas, el paso que no se dio, amarillentas hojas, ancestral manzana, llanto sin lágrimas, de ese que al escurrirse hasta la sangre engendra grises visiones, interrogantes, melancolía, el poema inacabable de la vida que en un cajón polvoriento late guardado, mientras mareas de cabezas a la hora del crepúsculo por las avenidas a la deriva descienden en búsqueda de sus doradas drogas, melodías de cobras, himnos de chacales. No murió quien calla, todavía está vivo aquel que no responde a las voces de la nada. Las grandes verdades nos adueñan del corazón de las muchedumbres, y ahora que el mundo entero se halla en el error, yo, aunque conozco el camino, ¿cómo los guiaré? Sé que no puedo lograrlo y sin embargo me esfuerzo por lograrlo. Me convertiré en otra fuente de error. Más vale entonces desistir y dejar de luchar. Pero si yo no lucho, ¿quién luchará? ¿Cómo tiembla el alma de aquel que en la caverna está solo y ve y no habla? Murena, lector de F.G., abre su comentario con una ponderación sobre la irreductible singularidad e incluso la imposibilidad del yo, que bien podríamos imaginar en sintonía con el deseo de Bernardo Suárez, escribir un libro de desasosiego con la sensibilidad de Mallarmé, pero en el estilo del padre Vieira. Dice entonces en el comentario a este poema de F.G. Murena: Xuan Tzu debería escribirse Xuan Tzu, en itálico,
pues se trata en realidad de un corpus de 33 libros debidos a autores varios, más que de la obra de un hombre de existencia histórica probada. Solo se sabe de un funcionario menor de ese nombre en la corte de Shi Yuan. Los 6 primeros libros corresponden a los comienzos del siglo III a.C., serían el núcleo originario, los otros se añadieron después, forman sin embargo una unidad. Junto con el Tao Te Ching del por igual legendario Lao Tse, Chuang-Tze es uno de los evangelios mayores del taoísmo. Como en el hasidismo judío, como en los evangelios cristianos, como en el sufismo islámico, el estilo expositivo es la parábola, anécdotas, diálogos. Surge de esas escrituras un Chuang-Tze de vivacidad espiritual en extremo provocativa. Hace pensar en un Sócrates que hubiera elegido la defensa del quietismo. Quietista es la esencia del taoísmo, rechazo del mundo externo, viaja a través de las sucesivas napas de la conciencia hasta llegar a la pura conciencia, donde ya no se perciben cosas, sino aquello que percibe. El quietismo, indio, chino, cristiano, universal, persigue el más absoluto de los poderes, lo ultramundano e intrahumano, que gobierna todo lo mundano. El Tao nunca actúa, sin embargo, todas las cosas son hechas por él. Lao Tse. Sin trabajo sujetarás las gentes y te servirán las cosas, si te olvidaras de ellas y de ti mismo. San Juan de la Cruz. Chuang-Tze libra una dramática batalla espiritual por el taoísmo contra la peligrosa superficialidad de los logicistas, contra la asfixiante moralidad de los confucianos. Hui-Tse lo acusa de que sus enseñanzas son inútiles. Chuang-Tze dijo: solo se puede hablar del valor de lo útil a aquellos que ya conocen el valor de lo inútil. Esta tierra sobre la que marchamos es de vasta extensión, pero caminar un hombre no usa de ella más que el espacio que cubren las plantas de sus pies. Supongamos, sin embargo, que se cortara la tierra alrededor de sus pies hasta el reino de los muertos. Ese espacio en que se apoyan sus plantas, ¿le sería de alguna utilidad para caminar? De ninguna, dijo Hui-Tse. Entonces, concluyó Chuang-Tze, la utilidad de lo inútil es evidente. En pocas palabras, Murena nos plantea en su comentario el arduo encuentro entre poesía y pensamiento, entre poesía y negatividad, una de las cuestiones más relevantes que atraviesan, por ejemplo, la obra de Giorgio Agamben. Quien mejor llevó adelante en la poesía brasileña esa misma alternativa sin solución fue Haroldo de Campos. Ya en 1960, Haroldo había traducido junto a su hermano Augusto y Alessio Pignatari los cantos de Ezra Pound, ese fallido traductor al inglés de Vicente Huidobro. No ignoraba, ciertamente, a Benjamin Constant, que odiaba el vacío, pero lo oía sonar en su poema Ulises, escrito como la prosa experimental de Osvaldo de Andrade en la travesía atlántica del Mendoza, el barco con que llegó a Argentina en julio del 29. Como Muerte sin fin, de José Gorostiza, como En la más médula, de Oliverio Girondo, como Piedra de Sol, de Octavio Paz, o incluso Die Verneinung, de Osvaldo Lamborghini, pero radicalizando los procedimientos de Mario de Andrade en Meditación sobre o Tietê, de Murilo Mendes en Janela do Caos, poema inmediatamente editado en París con 6 grabados de Picabia, o de A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, o incluso de La Invención de Orfeo, de Jorge Lima, Haroldo de Campos compone Galaxias entre el año 63 y el 76. Algunos fragmentos, 13, salieron en el 4º número de la revista Invención, en 1964, y otros 12 en el 5º número, en el 66, de esa misma revista. Otros, en cambio, se divulgaron en publicaciones marginales, como Naviloca, Pollen, Frodumao, Código, Corpo Extraño. En 1976 se tradujeron 43 fragmentos en un libro intitulado Xadrez de Estrellas, Ajedrez de Estrellas, libro de poemas que reunía el percurso textual, el recorrido textual de Haroldo de Campos entre el 49 y el 74.
La edición integral de Galaxias se daría recién en 1984. Me hubiera gustado mostrarle, pero veo que esto sigue parado. No sé si Dios existe, lo convierto. No, sigo atento. Quisiera detenerme un minuto que sea en una de las piezas que revela el carácter benjaminianamente constelacional que el mismo Haroldo de Campos prescribía ya en 1952, cuando definía el poema como evolução de figuras contra o vento, xadrez de estrelas. En ella lo poético se realiza por la vía iterativa, a través de un conjunto de paronomacias y regularidades de la significancia, aunque no de la significación, que nos garanten la discernibilidad, prosa, poesía, como algo desconstruido, cuya eterna excitación se traduce en una escritura generalizada o parabólica. No les voy a leer toda la página de una de las tantas páginas que componen el libro Galaxias. Voy a leer apenas un fragmento. Uma borboleta, o Chuancê sonhando que era uma borboleta, o Chuancê sonhando que era uma, ou entre sonhos sonhando de uma Chuancê entre sonhante, borboleta abre e fecha, malas topázio, quem movido o xadrez dos desiguais percebe, move-se o movimento, mas se move o tráfego, encarada no túnel oliva, onde lâmpadas ramelas bugalham, se move o homem da moto, um capacete córneo, brilha branco surda, companhia taciturna, tacisurda, em turnos de lento rolar caramujos quietam, sob a pedra, homens sobre requentam, sob holofote na cara e ocupam, desocupam, pontos entre saem, portas, sentam, descentam, bancos movidos nas raias dos dias, ruas iguais, antenas de um bom dia, acenam com carapaças, como vai, passe bem das carapaças, semáforos nulos, sinalizando nada das carapaças, o meu fluido ninho, venéreo de pentelhos, línguas lavadiças, lambem o mel, batem êmbolos machos, basculam bom dia, boa tarde, fendas fêmeas, o mesmo remesma, no visgo vidroso, cantar das fosforam, fezes, fecam, feculam, fecundam, o ventre da formiga rainha, ovula, ciudade formiga, ovulando do ventre branco, túnel, tenha, devora, devolve. Haroldo de Campos nos presenta aí um peculiar tableau urbano. Pero el objeto poético que de allí emerge ya no es la ciudad bodeleriana como escenario de los cruces simbólicos, sino como una arena de ciudadanía, un teatro político que produce pánico en el caminante. No cuentan las construcciones, sino básicamente las desconstrucciones. No hay vocinglería de multitudes emergentes, sino residuales susurros diseminados. Recuerda la Rhapsody on a Windy Night, escrita en 1911, publicada en el 20 por T.S. Eliot. En el mismo escenario parecido de la Thor, una caminata bajo la luna deja al rapsoda en duda cuanto a ser sujeto o objeto de deseo. Ignora, frente a la mujer en el parque, si la cuestión es la relación man-woman o mad-woman, y sobrevuela en la escena la memoria aleatoria de Henri Bergson. En Haroldo, sin embargo, se va un poco más allá. La repetición de ciertos segmentos, como los 5 signos Chuancé, tal como en la música, ejerce en el poema un cierto embrujo en quien oye tales retornos. O uma borboleta, Chuancé sonhando que era uma borboleta, ou uma borboleta, Chuancé sonhando que era uma, ou entre sonhos sonhando de uma Chuancé, sonhada, soñante, borboleta, abre y fecha, alas topázio. Y de hecho, no está muerto quien calla, y todavía vive quien no responde a las voces de la nada, porque el íncipit del poema, la pregunta de Xuanzú, por más agónica que pueda parecer, prueba que Xuan, quien quiera que sea, no está loco y no se toma por alguien absolutamente idéntico a sí mismo. Y otro tanto le sucede al lector. Decae el epos nacional, es cierto, o al menos ya no garantiza lazo social. Es difícil asimismo la transferencia emocional en la lectura,
Pero, aunque autista, el poema admite una comunidad simbólica exterior así, que no obstante determina la identidad del sujeto. Cuando John C. se veía mariposa, como en las evoluciones de Isadora Duncan, asa pode iris, iris a dobra da página que desdobra o livro, a dobra, dice Haroldo en su poema, el mismo libro y el mismo pliegue que Osvaldo Andrade conoció de hecho en Río de Janeiro una madrugada bailando en la playa de Ipanema, en ese momento el sujeto se aferraba a alguna raíz, a alguna identidad, a alguna esencia atemporal. Sin embargo, esa mariposa que se pinta con sus mismos colores, es decir, que se nombra en el lenguaje, en la ciudad babélica de Haroldo, no es otra que Chuang Tzu. Pero él es quien es, porque lo es para los demás. Y su identidad le fue conferida por una red de otros sujetos, de la que él mismo, mal que le pese, forma parte. Es decir, la verdad del sujeto actual, o homem da moto, um capacete córneo, esse homem de hoje, pré-ontem, para ontem, hoje, se decide siempre más allá de su voluntad, en el hermetismo del lenguaje, donde aún reina el escarabajo, a caçapa engole, rumina e desgole escaravelhos no ar negro, elmos de piche e caravelhos cruzam viseiras veladas e passam tudo, se grava num olho de peixe. Caravelhos cruzam no ar parado, os silvos saúdam das carapaças do nada, mel do nicho de pentelhos, papo-formiga, morte e língua distensa, formigas, migas lambuzadas no mel. Pero Chuang Tzu no delira al tomarse por alguien que sueña ser Chuang Tzu, porque el animal, sea escarabajo o mariposa, es el objeto que constituye el marco de su identidad fantasmática. Não haveria Chuang Tzu sem o sonho que o transonha, nem haveria o sonho sem Chuang Tzu. En ese sueño, que a partir de las carabelas es un sueño soñado por todos y que al que denominamos realidad, ciudad, él es Chuang Tzu y allí agoniza. Pero en lo real de su deseo primigenio, caravelho, Chuang Tzu es apenas una mariposa y ahí vive en múltiples versiones. Eu apenas lhes contei uma história Chuang Tzu, una infinita rapsodia. La paradoja de Chuang Tzu no solo invierte la relación entre la vigilia y el sueño, sino que nos muestra a sí mismo que la ilusión no puede ser doble o simétrica, porque en ese caso estaríamos en la situación insensata de desconocer lo obvio e evidente, y la agonía del poema inacabable de la vida, que en un cajón polvoriento late guardado, es escapar al espejismo universalizado de las apariencias para acercarse a esa cosa traumática que son el objeto causa del deseo de quien habla en el poema. Esto supone, en la escritura rapsódica, un principio de incompletud que no obstante organiza al ser y por ello a la existencia individual llama a lo otro unos sujetos que abren y fechan, ocupan, desocupan, etc. Y que por lo tanto convocan a todos a una comunidad finita, ya que solo hay comunidad de lo limitado, comunidad de pares, o como argumenta Blanchot, comunidad que tiende a la comunión o fusión, pero no reúne los elementos, sino para dar lugar a una unidad que se expone a las mismas objeciones que le da un solo individuo, cerrado en su inmanencia, en sus carapazas de nada. No obstante, por ello mismo, el postulado de una comunidad finita, esa cidade, cité, que es la ciudad babélica de galaxias, se correlaciona con el principio de insuficiencia individual. El sujeto ya no es pensado a partir de un modelo de suficiencia, no busca lo que lo saciaría, sino muy por el contrario, busca el exceso de una carencia que se profundiza a medida que se colma como un vestigio. Derrida, a partir de la experiencia de Mallarmé, insiste por eso en un más allá enunciativo que exceda la oposición entre meras afirmaciones y simples negaciones, sin cualquier recurso a privación, a falta
o ausencia. Ese exceso visible en el poema largo tendría el valor doble y ambiguo de lo que todavía está encima, en una jerarquía algo mayor o más relevante que las formas breves, pero también de lo que es más que eso, un plus d'être, un más de ser, semejante al más de goce lacaniano, construido sobre la másvalía, la plusvalía marxiana, aunque también sea un basta de ser, algo de lo que me largo. Blanchot ya nos amonestaba sobre un pas au-delà, que el mismo Lacan reactiva con su pas d'écriture. El poema largo, la escritura rapsódica, traducirían así un fragmento de subjetividad, pero al mismo tiempo señalarían el agotamiento mismo de la idea de sujeto, lo que nos propone ambiguamente no solo una posición, sino un más allá de toda posición, definiendo entre ambos lugares un estatuto específico para la teoría, ese rien n'aura lieu que de lieu, que es la posición de Haroldo de Campos. La tesis de una continuidad rapsódica en la cultura brasileña no comienza evidentemente con Galaxias, sino que remonta a una conferencia de Osvaldo Andrade contemporánea, su Cántico de los Cánticos, en la Biblioteca Municipal de San Pablo en agosto del 45, cuando por primera vez se habla en rehabilitar a un poeta barroco colonial, Gregorio de Matos, operación a partir de la cual, como sabemos, Augusto y Haroldo de Campos reorganizarían el paradigma literario posutópico, inicialmente incluyendo a Gregorio en el paideuma de una poética sincrónica, y más radicalmente cuando Haroldo denuncia en pleno debate posmoderno la historiografía funcional histórica de Antonio Cándido, que con su principio académico de una forma sonata, el realismo, opuesto a la irregularidad rapsódica, es decir, a una estructura iluminista, progresista, evolutiva, habría secuestrado lo barroco en su formación de la literatura brasileña, su gran obra historiográfica del 59. Foucault nos ha dicho que la modernidad se distingue de la moda, que acompaña pasivamente al tiempo en función de captar lo heroico del momento presente. La modernité n'est pas un fait de sensibilité au présent fugitif. C'est une volonté d'héroïser le présent. Esta heroicización absolutamente irónica del presente, ese juego rapsódico de la libertad con lo real, ese efecto Chuang-Tzu tendiente a la transformación y a la metamorfosis incesante, y por último, esa elaboración ascética de sí, lejos de garantizar un lugar, problematizan simultáneamente la relación con el presente, el carácter histórico de las representaciones y la traumática constitución del sujeto, conjunto de factores que hacen del moderno poema largo una ficción autosustentada, l'ontologie critique de nous-mêmes, diría Foucault. Esa idea afirma dos cosas, tanto una sustancia específica, lo colonial o periférico americano como locus enunciativo, como también la ausencia de identidad latinoamericana, colonial o lo que sea, como materialidad específica, porque el sujeto es mera posición discursiva, es plus d'être y pas d'écriture. Por eso, lejos de obturar una falta, esa heroicización del presente es la endija misma por donde la escritura rapsódica del poema